Tenemos en comunicación a Mónica Michelena, ella es referente charrúa del país hermano Uruguay. Y bueno, ahora lo tenemos en contacto. Mónica, hola, ¿cómo estás? Aquí Héctor te saluda. Hola, buenos días para todos los inchalás. Una alegría estar acá con ustedes. Bueno, hoy es 11 de abril, por allá, por 1831, se dio ese episodio masacre que nos cruzó la historia, como otras masacres que hubo hacia nuestro pueblo, nación charrúa, que bueno, nunca se planteó con los límites que hoy los estados separan. Y bueno, desde ese lugar cada uno emprendió su lucha por la identidad, porque los estados nos reconozcan. En eso vos tenés un trabajo hecho con las comunidades de ahí de Uruguay, en donde todavía se pelea para que el Estado reconozca la asistencia étnica de Uruguay. Y en este contexto del 11, de la masacre de Sal Si Puede, quería que un poco nos cuente sobre la historia y también sobre la actualidad con las comunidades. Bueno, Jaruj Inchalás, y bueno, primeramente decirles que Sal Si Puede nosotros lo concebimos como un genocidio fundacional del Estado uruguayo, ¿verdad? Fue en 1831, en 1830 se creó la primera constitución, ¿verdad? Se votó la primera constitución, ¿verdad? Entonces se hace esta masacre, esta matanza, este genocidio de una forma muy pensada y calculada, ¿no? Por Rivera, que fue el primer presidente de la República Oriental del Uruguay, muy pensada y calculada hasta los pequeños detalles o grandes detalles, que como fueron el reparto de los sobrevivientes, los separaron, ¿verdad? Los 300 sobrevivientes de esta masacre, que realmente fue una emboscada, una vil emboscada. Lo llevaron con engaños a Sal Si Puede, les hicieron dejar las armas porque era para recuperar lo que les dijeron a ellos, que era una invitación para ir a recuperar un ganado que había robado, los brasileños que habían robado en las misiones allá en Brasil. Y bueno, con este cuento reunieron a casi 500 charrúas y bueno, y los rodearon con un ejército de 1.200 soldados. Ese ejército estaba compuesto por tres partes: el ejército mismo del general Rivera, el ejército de un capitán del Imperio de Brasil, Barbosa, y también el ejército del general Lavalle, las fuerzas de general Lavalle que estaban del otro lado. Y bueno, como entre ellos se apoyaban, cruzó el río para venir también a masacrar a nuestros ancestros, ¿verdad? O sea, fue un genocidio de tres, no diría países, porque en realidad Brasil todavía no era independiente, no era el Imperio de Brasil, pero bueno, fue como un pequeño, lo que diríamos hoy, un plan Cóndor. Y bueno, y ahí fue un intento de exterminio que no lo lograron, porque hubieron 300 sobrevivientes, más de 50 se escaparon. Estos son los datos oficiales, ¿no? Que 50, quizás hubo mucho más que se escaparon, otros que no fueron al convite, o sea, no confiaron en esta invitación. Y bueno, lo que yo les contaba, el pequeño detalle, fue cuando a los 300 sobrevivientes que trajeron caminando, desde Sal Si Puede hasta acá, que son como 400 kilómetros, los iban repartiendo en las estancias, en las haciendas, ¿verdad? En el trayecto hacia Montevideo. Y aquí pasaron por la puerta de la Ciudadela, eso también un lugar de memoria para nosotros. Y bueno, y también los encerraron, y bueno, y después en un galpón, y luego los repartieron. El reparto fue como que fuera las familias de la alta sociedad, pedían una chinita, un chinito, un niño, y ahí lo que hicieron fue como que fueron esclavos, ¿no? Como que no fueron vendidos, pero fueron entregados con la condición de que los cristianizaran. Los tenían hasta los 18 años, ¿verdad? Como pertenecían a esas personas hasta los 18 años, los niños. Y así fue que le sacaron a las madres de los niños de pecho, literalmente, los niños que estaban mamantando todavía, se los arrancaron. Cuentan las damas de la sociedad que le escriben a Rivera una carta, que no pueden ya aguantar los gritos de dolor cuando ven a las madres charrúas que se arrancan el pelo de dolor, se arrancan el pelo. Eso es una manifestación, ¿verdad?, de un gran sufrimiento de dolor por cuando los separan de sus hijos. Igual esta carta no tuvo nada de respuesta, o sea que le llevaron los niños, y como separaron a los hermanos entre sí, a las familias, esto hizo que nuestro pueblo fuera desmembrado, o sea, nuestro pueblo de este lado de la banda, porque no en todos lados hicieron lo mismo, ¿no? Pero fuera desmembrado, y bueno, y lentamente se fue silenciando y se fue
más bien que silenciando, fue una herramienta de sobrevivencia, no hablaba lengua. Entonces lentamente la lengua se fue apagando, ¿verdad? Con el miedo, después hubo otras matanzas, no después no fue la única, hubieron 3 más a continuación, ¿verdad? Con los que se quedaban, escapaban, que seguían corriendo, y o sea, fue una sucesión de masacres, y hasta el otro año, hasta 1832, y también decirles que con las políticas también, luego de genocidio, las políticas públicas de silenciamiento a través de la educación pública, también de muchas de políticas sociales, ¿verdad? Eso se fue ocultando, invisibilizando, y por suerte se mantuvo una memoria subterránea, una memoria prohibida, a pesar del pacto de silencio que también habían hecho nuestros ancestros, como, para no decirlo, ¿no?, entre las familias, se ocultaba, todas las prácticas se hacían de la puerta de la casa para adentro, para no ser visibles, ¿verdad? Y ese pacto de silencio continuó casi hasta nuestros días. Hoy en día sí nos estamos levantando, estamos corriendo el velo de la invisibilización, porque en realidad también ese pacto de silencio fue una manera de sobrevivencia, ¿verdad? Obligada, porque si no te mataban, si hablabas la lengua te mataban, si decías charrúa también te perseguían, y bueno, y después de tantos años, más de casi 200 años de persecución, de discriminación, nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas siguieron, ¿verdad?, en eso de ocultar, hasta que llegó, bueno, a mi generación, que en la década del 80 comenzamos a decir, acá estamos, ¿no? Y en ese sentido quería preguntarte sobre el proceso de ustedes en Uruguay, porque el Estado ha negado y por ahí en cierta medida sigue negando, aunque han logrado esto de tener los sitios de memoria y demás, pero que hoy día es necesario que del Estado haya una institución, algo que, o ministerio, secretaría, instituto, que sea de asuntos indígenas y que trabajen con la participación pueblo charrúa, en el caso de ustedes. ¿Cómo lo vienen llevando eso? Bueno, yo ahora lo veo un poco más cerca, en un futuro, ¿no? Siempre en un futuro, porque actualmente no hay nada de eso, y en los gobiernos que han pasado, hemos tenido 3 gobiernos de izquierda durante 15 años, y no se ha logrado esa institucionalización, ¿verdad? Que el Estado está a cargo, ¿no?, de esa reparación, y bueno, no se ha logrado aún, pero creo que hoy en día lo que nos transmite un poco porque en realidad a veces es la propia sociedad la que tiene que empujar, el propio pueblo uruguayo, y nosotros mismos que tenemos que lograr, ¿no?, que sin lucha no se consigue nada. Y creo que hay mucha más gente involucrada en esta lucha, se ha aumentado el número de chalás, ¿verdad?, que se reconocen como charrúa, que van a las movidas, que van a nuestros eventos. Yo creo que hay una mayor sensibilidad también, se ha logrado en todos estos años de visibilización nuestra, de campañas de visibilización, de campañas de autoidentificación. Creo que se va logrando. Este año tenemos el Censo Nacional que se va a preguntar, no se pregunta sobre si uno se reconoce indígena, ¿no?, pero sí se pregunta si uno tiene ascendencia indígena y si considera esa ascendencia indígena como su principal ascendencia. En el censo anterior salió que nada más que un 2,4% se reconoció que su ascendencia indígena era su principal ascendencia, que es como un tema de autoidentificación. Entonces, este año ojalá que se logre que aumente ese 2,4%, y bueno, queremos llegar, ¿verdad?, mucho más del doble. Y un 5% reconoció que tenía ascendencia indígena, entre otras ascendencias. También queremos que esa cifra suba. Y ahí, cuando suben las cifras, podría ser presión para que el Estado uruguayo, ¿verdad?, abra un instituto del indio o una secretaría dentro del MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social. Eso sería interesante, pero que se ocupe de nosotros, ¿no?, de nuestra situación. No hay ninguna política pública específica hacia nosotros. Solamente el logro de esta ley, que la 18.589, que declara el 11 de abril como Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena, y obliga a la Administración Nacional de Educación Pública a hacer actos de recordación, de memoria, ¿no?, de homenaje, pero a los hechos ocurridos en Chalchipoé. Así dice la ley, pero en realidad no se cumple mucho, ¿no? Este año, por ejemplo, todos los actos que hay, eventos, no hay ninguno que sea de parte del Estado. Son todos de las organizaciones. Bueno, yo actualmente soy la vicepresidenta del CONACHE, y bueno, tenemos ADENCH, tiene un evento que vamos a ir todos al Monumento de los Charrúas, en el Prado, a las 3:30, y luego de ahí tenemos un evento en el interior, que es una pequeña localidad en Níguez, donde ahí vamos a leer la proclama, nuestra proclama, y bueno, donde ahí hay un clan familiar charrúa que organiza, y bueno, nos invita a todos, pero
que está dentro del CONACH. Así que bueno, ahí nos vamos a juntar, ahí está. Y el fin de semana se va a ir a Salsipuedes como todos los años. Acá de Argentina, de nuestro territorio entrerriano, Charrúa, que también Sí. venimos trabajando en esa cuestión de la visibilización y ha sido también compartiendo espacio en su momento y teniendo esta continuidad. Creo que por los pasos que se han dado han sido significativos. Nosotros de nuestro espacio comunitario Charrúa, de la Escuela Popular Charrúa de Triec, más las otras comunidades que por ahí, bueno, estamos ahí en contacto. Pero te escuchaba sobre la cuestión de los porcentajes de autoidentificación y esas cosas. Los números dicen, porque siempre nos tratan de la minoría y es ahí donde nos pega, ¿no es cierto? Cuando en realidad lo que tenemos que trabajar es la cuestión ahí educativa, de que la gente indague su procedencia y pueda autorreconocerse para que en definitiva seamos la mayoría que necesitamos. Pero eso es un trabajo que debemos hacer en conjunto los pueblos y más allá de la frontera, que como comencé a decir era esta cuestión de que para nosotros la concepción de frontera o límite no existe. Además, un río no te puede separar, sino te tiene que unir. Y yo creo que nosotros somos conscientes de estos antecedentes ancestrales que tenemos y así lo concibimos. Por más que estemos en estados diferentes, sabemos que somos hermanos, que somos Inchalá, y bueno, estamos para también cooperar, colaborar con que se logre los derechos en nuestro país hermano. Sí, agradezco mucho esta oportunidad y bueno, y siempre a las órdenes. Nos encantaría poder cruzar el charco, porque es cruzar un charco nomás, estar ahí con ustedes, en las actividades de ustedes y bueno, y viceversa, y poder hacer que vengan también. Estamos pensando en hacer un encuentro para octubre y bueno, vamos a ver, estamos viendo la posibilidad de tener las finanzas como para poder traerlo a algunos de ustedes, ¿verdad? Aunque sea para eso, para empezar a rearmar el gran Quillapí de la memoria entre todos y todas. Es así. Bueno, muchas gracias, Mónica, por la comunicación y seguro vamos a seguir en contacto para todos esos proyectos a futuro. Buenísimo, muchísimas gracias a ustedes, a la Escuela Charrúa de Triec, una gran felicitación, lo sigo por Facebook y siempre es un gran orgullo Charrúa, ver todas las actividades y todo lo que se mueve en ustedes, una gran admiración hacia ustedes y el trabajo. Me encanta y eso, que apuesten al pueblo, a la gente. Gracias, Mónica, un abrazo grande. Chao, chao. Un abrazo a todos, chao, chao.